No soy de los que piden milagros. Sé que nadie regala nada, que todo es complicado, que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta no existe, ni se la espera. Yo eso lo tengo claro. No he vivido mucho. Seguro que han habido tiempos más duros, más inciertos y más injustos. De hecho, sé que hoy en muchas partes del mundo se están viviendo situaciones mucho más complicadas de las que vive mi sociedad, eso es seguro. Pero yo no recuerdo un momento en el que levantar la voz haya sido más necesario. Nos están atacando, nos están ganando. Cuando es tu propio gobierno el que aprieta las leyes como el que aprieta un cuello mientras susurra, relájate, todo terminará en un momento, no hay más remedio que pelear por tu aire porque respirar es una necesidad, no es ni siquiera un derecho. Hoy no hay nada más importante que eso. La música es solo música, lo que de verdad importa son las personas, es el pueblo. Yo puedo entender que quieran tomarnos el pelo. Lo que no puedo entender ni aceptar es que lo aceptemos. Las leyes están para servirnos, no para censurarnos, y la boca está para hablar, y para gritar, y para morder si es necesario. La industria española de finales del siglo XIX y comienzos del XX experimenta un lento desarrollo. Si bien atrasada con respecto a Europa, cada vez es mayor su porcentaje de participación en la economía nacional, aunque por estos años solo está en un 15%. El desarrollo industrial se vio empujado por la aparición de nuevas máquinas que reducían el tiempo de producción y abarataban los costes. Sin embargo, la maquinización provocó protestas, pues los obreros pensaban que las máquinas podrían llegar a sustituirles. Con todo, lo más importante es que esta industria incipiente conllevará el surgimiento de dos grupos sociales, la burguesía industrial y el proletariado. Las relaciones entre ambos grupos serán, a partir de entonces, conflictivas. En la industria el trabajo era duro y largo. A comienzos de los años 70 del siglo XIX, la jornada en las fábricas o talleres era con frecuencia de 14 horas. El tiempo de trabajo fue reduciéndose en las siguientes décadas hasta llegar a las 11 horas en verano y 9 en invierno a principios del siglo XX. El salario era algo menos de 3 pesetas diarias. Junto a jornadas extenuantes o salarios insuficientes, los obreros estaban sometidos al problema del desempleo, la falta de vivienda o el hacinamiento. Incluso los niños, a partir de los 7 años, se veían empujados a trabajar en las fábricas o las minas. Frente a este estado de cosas surgió el movimiento obrero español, que rápidamente se vinculó a la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional. Tanto el socialismo de Marx como el anarquismo de Bakunin encontrarían pronto eco entre el proletariado español. En 1879, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español, al que seguiría en 1888 el sindicato UGT. El objetivo socialista era lograr una reforma social mediante la presión y la concertación. Sus métodos se basaban en la realización de huelgas y manifestaciones y en la difusión de sus ideas mediante pasquines, mítines o periódicos. El anarquismo, contrario al Estado y al sistema político, era partidario de la revolución. Con una mayor presencia en el mundo rural, los anarquistas no consiguieron una influencia permanente en las ciudades hasta la creación de la CNT en 1911. Su meta era la huelga general revolucionaria, despreciando la propaganda en favor de la acción directa en forma de atentados. Un ejemplo característico es el que en agosto de 1897 le costó la vida a Cánovas del Castillo. La agitación social alcanzó su punto culminante en 1919. Los sindicatos españoles, que habían tenido una escasa importancia hasta el año 1914, crecieron de una forma muy considerable. Las huelgas se sucedieron, siendo cada vez más radicales y violentas. Frente a esta violencia, la patronal reaccionó creando su propio pistolerismo. Las clases conservadoras catalanas, donde el clima de violencia era mayor, crearon un cuerpo armado de la clase media, el Somatén. El resultado fue catastrófico, radicalizando aún más el conflicto. La ciudad de Barcelona se convirtió en el escenario de una auténtica batalla campal que en el año 1921 llegó a producir casi un centenar de muertos. Con todo, el movimiento obrero de finales del siglo XIX y comienzos del XX sentó las bases del posterior desarrollo sindical. En adelante, lentamente, las reivindicaciones sociales y laborales se fueron cumpliendo
mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Puerta para pedir respeto de qué? Que alguien me explique eso. Yo he estado ahí fuera gritando lo llaman democracia y no lo es, porque votas a un programa y el que gana hace lo contrario argumentando que los votos le han legitimado de qué. Que alguien me explique eso también. ¿Se atreven a decir que vienen a solucionar nuestros problemas? Pues que estudiar en la universidad sea cada vez más caro no soluciona mis problemas. Que el transporte público sea más caro o que ir a los conciertos sean más caros no soluciona mis problemas. Que despidan profesores, que metan más niños por aula, que en los hospitales hayan menos camas, eso no soluciona mis problemas. Si me suben el IBI y me suben... La Revolución Industrial es un periodo histórico comprendido entre los siglos XVIII y fines del siglo XIX, un proceso de profundos cambios impulsados en gran parte por la modernización de la industria. En este fue fundamental la introducción de la máquina a vapor, ya que su rendimiento fue mayor que otras maquinarias con fuentes de energía usadas en ese entonces. Su origen se remonta en la zona del Reino Unido, principalmente en Inglaterra, en el 1750 aproximadamente, donde se detecta un cambio profundo en los sistemas de trabajo y de la estructura social. Como consecuencia de las grandes transformaciones económicas derivadas de la Revolución Industrial, se produjeron también cambios sociales significativos. A continuación, le presentaré una serie de consecuencias sociales seleccionadas personalmente por mí. Una de ellas, la primera, es el aumento de la población. Un estímulo indispensable para la industrialización, porque sin suficiente demanda no se hubiera producido la fabricación en serie. Fue causado por las mejoras en la alimentación, higiene, sanidad y medicina, también por el éxodo rural. Cabe decir también el crecimiento de las ciudades, ya que el desarrollo de la industria atrajo a los miles de campesinos provenientes del medio rural a las ciudades ya en busca de trabajo. Los centros urbanos crecieron con gran rapidez y desordenadamente. Surge también una nueva sociedad llamada la sociedad de clases, que ya no se basa en el linaje, y ahora se basa en los ingresos de cada persona. Se divide en tres clases sociales. La primera de ellas es la clase alta, formada por la gran burguesía, banqueros y financieros. Otra de ellas es la clase media, funcionarios, pequeños comerciantes, entre otros. Y la clase baja, formada por la servidumbre y el proletariado, el cual protagonizará una serie de movimientos sociales en contra del Estado. Los movimientos obreros fueron procesos llevados a cabo por el proletariado para mejorar sus condiciones laborales. Fueron distintos. El primero de ellos fue el ludismo, surgido en 1812, como un movimiento de trabajadores que buscaba la destrucción de las fábricas y máquinas por ser motivo de su presión. Su líder fue Ned Ludd, simbólico iniciador del movimiento. Ahí su nombre. La reacción del gobierno a este movimiento fue la declaración de pena de muerte, provocando la declinación de él. Luego de esto surge el cartismo en 1837, que fue un movimiento pacífico donde los obreros se reunían en grandes masas por buscar la firma en defensa de una carta al pueblo hacia el Parlamento. La reacción del gobierno fue agresiva, de forma sangrienta, causando así su represión. Otra forma de manifestación obrera fue la creación de sindicatos, que buscan el mejoramiento de las condiciones laborales del proletariado. Estos surgieron a fines del siglo XIX. Eran agrupaciones permanentes de trabajadores de una fábrica u oficio que buscaban negociar aumentos salariales, medidas de seguridad en el trabajo y otros derechos laborales con los patrones del Estado. Un tiempo después surge el socialismo idealista o utópico. Este tipo de socialismo se asocia a lo que daremos a conocer ahora como cooperativismo. Este cooperativismo fueron agrupaciones comunitarias donde la propiedad era colectiva, donde todos compartían tareas buscando terminar con la desigualdad. Es en base a una propiedad comunitaria de bien y evita la competencia entre individuos.
pero desaparece porque no tiene bases de capacidad de extensión. Las sociedades de socorros mutuos que surgen ahí se pueden definir como un tipo de cooperativismo, ya que establece también en estos la ayuda entre trabajadores de manera cooperativa. Las sociedades de socorros mutuos fueron una de las más extendidas formas de organización de obreros, cuya finalidad era asociar a los obreros procurando la ayuda entre los mismos trabajadores.